Bienvenido al curso de Estadística 2. En esta oportunidad veremos el tema de modelos probabilísticos. Un modelo probabilístico o estadístico es la forma en la que se puede tomar un conjunto de datos obtenidos de muestreos de otros datos con comportamientos que se supone son aleatorios. Un modelo estadístico es un tipo de modelo matemático que usa la probabilidad y que incluye un conjunto de asunciones sobre la generación de algunos datos muestrales, de tal manera que asemejan a los datos de una población mayor. Es decir, nosotros tenemos un modelo, no es simplemente un modelo estadístico o un modelo de probabilidad que asume una muestra de una población y el comportamiento de este modelo puede ser proyectado a dicha población. Los modelos probabilísticos pueden ser para variables discretas y para variables continuas. En este caso pueden ser modelos probabilísticos discretos y modelos probabilísticos continuos. Para el caso de los discretos tenemos modelos con distribución de Bernoulli, binomial, geométrico, Poisson, hipergeométrico, binomial negativo. Para el caso de los continuos tenemos entonces uniforme, exponencial, normal y al cuadrado, f de Snedeker o el t de Student. Modelo probabilístico discreto. El primer modelo es el modelo de Bernoulli. ¿Qué es el modelo de Bernoulli? Bueno, es un experimento estadístico en el que puede haber únicamente dos resultados posibles. Es costumbre designarlo, uno éxito y el otro fracaso, aunque pueden tener otra representación y estar asociados a algún significado de interés. En este caso, la variable aleatoria tiene dos valores nada más: 1 cuando es el éxito y 0 cuando es el fracaso. Y nuestra probabilidad P es la probabilidad de que el ensayo resulte exitoso. Por entonces, nuestro modelo de distribución de probabilidad o nuestro modelo de densidad, nuestra función densidad va a ser P, es decir, probabilidad del éxito en el caso de que ocurra el éxito, y probabilidad del fracaso, que es 1 menos P. Si la probabilidad total le resto la probabilidad del éxito, encuentro entonces la probabilidad del fracaso. Entonces, probabilidad 1 menos P en el caso de que obtenga un fracaso en el experimento. Veamos el siguiente ejemplo de Bernoulli. La probabilidad de éxito de un experimento es de 20%, es decir, 0.2, y se realizan 5 ensayos independientes. Calcule la probabilidad de que el primero y el último sean exitosos y los 3 ensayos intermedios sean fracasos. Entonces, tenemos que se realizan 5 ensayos y que queremos saber si el primero y el último son exitosos, y que los que están en intermedio, es decir, el segundo, el tercero y el cuarto, son fracasos. Vamos a recordar que si dos eventos son independientes, la probabilidad de que ocurra uno y que ocurra el otro es el producto de la probabilidad de que ocurra uno por la probabilidad de que ocurra el otro evento. Entonces, vamos a escribir la forma de la probabilidad de que el primero sea exitoso, que el segundo sea fracaso, que el tercero sea fracaso, que el cuarto sea fracaso y que el último sea exitoso, tal como lo está pidiendo el enunciado. Entonces, esto es multiplicar la función, es decir, f de 1, f de 0, por f de 0, por f de 0, por f de 1, ¿sí? Porque estamos hablando de eventos que son independientes. Bueno, cuando resumimos esto de forma aritmética, decimos que esto es f sub 1 elevado al cuadrado y f sub 0 elevado a la 3. F sub 1, en este caso, veamos acá, f sub 1 va a representar la probabilidad de éxito. Entonces la probabilidad de éxito es 0.2 o 20%, ¿sí? Elevado al cuadrado. Y f sub 0, probabilidad de fracaso, que es lo mismo que 1 menos la probabilidad de éxito. Entonces, eso es 0.8 elevado al cubo. Y al final esto nos da 2.05%. El modelo binomial es un experimento con resultados dicotómicos, éxito y fracaso, como el experimento de Bernoulli, pero en el que ocurre n cantidad de ensayos independientes. Entonces esto es el mismo modelo de Bernoulli, pero de forma generalizada, de acuerdo a la cantidad de ensayos que se experimentan. En este caso, la variable aleatoria representa la cantidad de ensayos considerados como éxitos en una serie n de ensayos. Es decir, n representa la cantidad de ensayos que se ejecutan. El valor de probabilidad, el éxito de el resultado. Entonces, la distribución de probabilidad X es f de X igual
a la combinatoria entre n y x. ¿Quién va a ser x? Los valores que va a asumir nuestra variable aleatoria desde 0 hasta n, ¿sí? Multiplicado por la probabilidad de éxito elevado a la x por la probabilidad del fracaso elevado a la n menos x. Entonces, esto va a ser mi función de probabilidad. Veamos entonces, vamos a recordar un poco esto. Recuerden la combinatoria. N combinado con n combinatoria de n y x va a ser n factorial por x factorial y multiplicado abajo por n menos x factorial. La esperanza y la varianza de este modelo de probabilidad, para el caso de binomial, la esperanza o la media es lo mismo que multiplicar n, que sería la cantidad de números que contiene la variable aleatoria, por p, que es la probabilidad de éxito. Y en el caso de la varianza es n por p por el fracaso. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Una máquina produce generalmente 5% de artículos defectuosos. Es decir, que la probabilidad del fracaso de esta máquina es de 5%. Y la probabilidad de éxito de esta máquina vendría siendo 1 menos 0.05, que es 95%, tal como lo vemos acá. Probabilidad de éxito 0,95, probabilidad de fracaso, que ahora la vamos a llamar Q, es de 0.05%. Bien, se tomó una muestra al azar de 8 artículos. Tenemos 8 artículos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 artículos. Si esta produce más de 2 objetos defectuosos, se revisará toda la producción. Es decir, si nosotros encontramos que más de 2, es decir, más de 2, están expuestos al fracaso, en este caso sería, por ejemplo, 3. Si 3 están expuestos al fracaso, se revisará entonces toda la producción, ¿sí? Si nosotros encontramos 3 valores, porque dicen, esta produce más de 2 objetos defectuosos, más de 2, apenas encontremos 3 objetos que están defectuosos de la muestra que tomamos al azar, tenemos que entonces hacer la inspección. Calcule la probabilidad de que ocurra esa inspección. Bueno, nos están pidiendo que la probabilidad de que la variable aleatoria tenga 5 éxitos, ¿sí? 5 éxitos, porque si tiene 3 fracasos, entonces estamos más de 2 que representan este modelo, que nos dicen entonces que tenemos que inspeccionar. Apenas tengamos 3 fracasos, tenemos que inspeccionar. Entonces, vamos a hallar la probabilidad de que el éxito ocurra 5 veces, ¿sí? Bien, entonces esto es la probabilidad de que el éxito sea, eso viene siendo la probabilidad de que sea menor o igual a 5, y es 1 menos la probabilidad de que x, la variable aleatoria, sea mayor o igual a 5, ¿sí? Perfecto, entonces esto viene siendo 1 menos la probabilidad de que sea 6, menos la probabilidad de que sea 7, menos la probabilidad de que la variable aleatoria sea 8. Bueno, lo mismo que decir 1 menos f de 6, f de 7 y f de 8 en nuestro modelo. Determinando entonces f de 6, f de 7 y f de 8, la cual podemos hacer en Excel, la combinatoria de 8 a 6, ¿sí? Bien, 8, recuerden que es la cantidad de valores n, x, n, que tiene nuestra valor aleatoria. X viene siendo el valor que nosotros estamos evaluando sobre nuestra función de distribución, el 95% del éxito elevado a la 6, ¿sí? Por 0.05, que es el fracaso, elevado a la 2, que viene siendo la diferencia entre 8 menos 6, ¿sí? En este caso, la diferencia entre 8 menos 7, y en el otro caso, la diferencia entre 8 y 8 es 0. Por lo tanto, todo número elevado a 0 da 1 y no tenemos por qué escribirlo. En este caso, entonces, determinando esta cuenta, hallando nuestro producto entre la combinatoria y estos valores, encontramos quién es f de 6, f de 7 y f de 8, lo sustituimos y encontramos entonces nuestro valor de probabilidad. Bien, nos dicen ahora, calcula cuántos artículos se espera que resulten defectuosos en una muestra. Bueno, nos están diciendo cuál es la esperanza del éxito, ¿sí? ¿Cuál es la esperanza de que no resulten defectuosos? ¿Cuál es la esperanza de nuestro éxito? Bueno, simplemente es multiplicar la cantidad n, que son 8 artículos, por la probabilidad de éxito. La probabilidad de éxito es el 0.95,
y esto nos da 7.6. ¿Tiene lógica este resultado? Sí, claro que tiene lógica, porque el 95% tienen alta probabilidad de que salgan exitosos, es decir, casi todos pueden salir muy exitosos. Entonces, el promedio o el valor esperado va a ser de 7.6, muy cercano a que todos los productos nuestros sean muy exitosos, porque apenas 5% es lo que no garantiza el éxito de este resultado o de este experimento. Bueno, aquí tenemos una gráfica de cómo se va a ver la distribución del modelo probabilístico y el modelo que vamos a utilizar. En el caso del modelo binomial, podemos ver entonces que nosotros teníamos una variable aleatoria desde 1 hasta 8 en el ejemplo, y que podíamos ver cómo era la probabilidad o la densidad, la función densidad de esa variable aleatoria discreta. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer en Excel? Bueno, en Excel tenemos una función que se llama función distribución.binomial.1. Cuando en el momento en que usted coloca acá igual distribución, aparecerán todas las distribuciones correspondientes a los modelos probabilísticos, ¿sí? Entonces aquí va a encontrar los modelos probabilísticos necesarios para hacer los cálculos. Entonces, en este caso, cuando te colocas distribución, le va a aparecer a la distribución binomial normalizada. En esta distribución le van a pedir los siguientes datos. El primero es el número de éxitos. Bueno, el número de éxitos de la distribución correspondiente es el que tiene la variable aleatoria. O sea, estamos evaluando cuando la variable aleatoria tiene ese éxito. El número de ensayos. ¿Cuántos ensayos totales tenemos? Tenemos entonces 8 ensayos. La probabilidad de éxito, que viene siendo P, esa probabilidad de éxito sabemos que era del 95%, como lo teníamos allá. Y por último le di pregunta si es acumulada la distribución o no es acumulada. En nuestro caso no es acumulada porque estamos utilizando la función densidad. Entonces no es acumulada, entonces la respuesta es falso. Si en caso de que fuese acumulada, le colocamos entonces verdadero. Damos enter y entonces encontramos los valores de la distribución. Damos entonces doble clic y ahí van a aparecer todos nuestros datos correspondientes al modelo binomial. Luego veremos que esto se grafica, se puede graficar. Bueno, en este caso utilizaríamos un gráfico tipo barra en el que veremos cómo se comporta la distribución. El modelo binomial negativo es un experimento con resultados dicotómicos como éxito y fracaso, como los de Bernoulli, pero en el que la variable de interés es la cantidad de ensayos que se realizan hasta obtener un número requerido de éxitos. Es decir, nosotros simplemente hacemos un ensayo, fracaso es éxito, fracaso es éxito, y lo vamos a ir viendo hasta un número requerido de éxito, hasta que sea exitoso. Entonces la variable aleatoria representa la cantidad de ensayos realizados hasta obtener un valor de K éxitos, ¿sí? Esta distribución de probabilidad vemos entonces que es un modelo similar al modelo de Bernoulli, pero que ahora nuestra variable aleatoria va a asumir K éxitos, K más 1 éxito, K más 2 éxitos, y así sucesivamente va a ser nuestro valor de la variable aleatoria. En este caso la esperanza será K valor éxito dividido entre la probabilidad de que ocurra ese éxito, y nuestra varianza va a ser K por el fracaso entre el éxito elevado al cuadrado. Suponiendo de que la probabilidad que una persona contraiga cierta enfermedad a la que está expuesta es de 30%. Calcule la probabilidad de que la 10ª persona expuesta a la enfermedad sea la 4ª en contraerla. Entonces, ¿qué nos están diciendo acá? Nos están diciendo que la probabilidad de que ocurra el éxito de que una persona, ojo, cuidado con esto, una cosa es que para nosotros sea un éxito que una persona se enferme, hay que decir que probabilidad o en modelo probabilístico, digamos, si una persona se enferma, entonces eso lo contamos como que sí ocurrió, es exitoso la ocurrencia, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que cierta persona obtenga el éxito es de 30%, es decir, que P vale 0.3.
calcule la probabilidad de que la décima persona, es decir, x igual a 10, ¿sí? El valor de x igual a 10, esa persona a la enfermedad sea la cuarta en contraer la enfermedad, ¿sí? Sea la cuarta. Entonces, estamos hablando de que ese valor de la variable aleatoria de éxito es en la cuarta persona, ¿sí? Bien, entonces, podemos hallar que esto es x menos 1, k menos 1 y asumimos, simplemente sustituimos los valores correspondientes. Sabemos cuál es nuestra probabilidad de éxito, nuestra probabilidad de fracaso. Conocemos que estamos hablando de la cantidad de 10 personas y que ocurra el éxito en esa cuarta, o sea, que esa sea la cuarta persona en contraer esa enfermedad. Bueno, entonces haciendo este cálculo encontramos que esto da 0.08. Para el ejemplo del modelo binomial negativo, entonces tenemos la variable aleatoria que va desde 1 hasta 10, ¿sí? Y entonces lo que hacemos es describir nuestra función de probabilidad. Nuestra función de probabilidad es negativo binomial punto distribución. Esta aparece cuando nosotros colocamos la palabra distribución. Aparece entonces que estamos trabajando con binomial negativo. Vamos a presionar donde diga binomial negativo y vamos a comenzar primero con el primer valor que nos piden, el número de fracaso. Bueno, el número de fracaso va a ser el número de éxito restándole, ¿verdad?, el número de éxito. Si yo al valor que estoy teniendo le resto el número de éxitos, voy a tener entonces el número de fracasos. Vamos entonces a ver acá, el siguiente número que nos pide es el número de éxitos, ¿sí? El número de éxitos en este caso del ejemplo era 4, ¿sí? Lo que era nuestro valor de K. En la probabilidad de éxito, que ya sabíamos que era de 30%, 0.3, y bueno, si era acumulado o no acumulado, entonces en este caso estamos trabajando con la función densidad como ya lo hemos dicho, y por lo tanto es falso. Damos enter y cuando damos doble clic vamos a poder obtener nuestra distribución binomial negativa. Vemos entonces la gráfica, el comportamiento que tiene acá. Un contador encontró que 9 de 10 auditorías a compañías contienen errores importantes. Si el contador revisa la contabilidad de una serie de compañías, calcule la probabilidad de que la tercera contabilidad con errores sustanciales sea la octava revisada. Y por último nos dicen, la segunda contabilidad con errores importantes se encuentra después de revisar la tercera. Entonces, vamos a determinar la primera. Nos está diciendo que la tercera contabilidad con errores sustanciales, es decir, cuando nuestra variable aleatoria vale 3, sea la octava revisada, es decir, el valor de x sea la octava, 8. Entonces allí lo que hacemos es sustituir nuestro valor. Nos dicen que 9 de cada 10 auditorías contienen errores importantes, es decir, la probabilidad de que ocurra el error o la probabilidad del éxito, que estamos hablando del éxito como el error, entonces es de 0.9 y por tanto el fracaso es de 0.1 para que sea entonces el 100%. Determinamos esto entonces, encontramos que esto es 0.00015, ¿sí? O lo que es lo mismo 0.015%. Para la parte B, la segunda contabilidad con errores importantes que se encuentre después de revisar la tercera, es importante que usted mismo practique este modelo de la parte B usando Excel. El modelo probabilístico geométrico es un experimento con resultados dicotómicos, éxito y fracaso, como los experimentos de Bernoulli, pero en el que se interesa conocer la probabilidad respecto a la cantidad de ensayos que se realizan hasta obtener el primer éxito. Entonces, en este caso, la variable aleatoria representa la cantidad de ensayos realizados para obtener el primer éxito. ¿Sí? Es decir, yo voy a ir viendo y voy a decir, bueno, ¿cuándo ocurre mi primer éxito? ¿Sí? Es cómo hacerse esta pregunta. Entonces, la distribución de probabilidad es F, que viene siendo el éxito, probabilidad de éxito por probabilidad de fracaso elevado a la x menos 1. ¿Sí? Nuestros valores de x es de 1 hasta infinito. En el caso de la esperanza de la esperanza viene siendo 1 sobre la probabilidad de éxito y la varianza 1 menos la probabilidad de éxito o la probabilidad de fracaso entre la probabilidad de éxito al cuadrado. Veamos el siguiente ejemplo. Calcula la probabilidad de que el quinto lanzamiento, en
en el quinto lanzamiento de 3 monedas, se obtengan 3 sellos por primera vez. Entonces, nosotros sabemos que si lanzamos una moneda, nuestro espacio muestral, ¿sí? O nuestro espacio muestral viene siendo, bueno, que caiga cara, cara y cara las 3 monedas. Que la primera caiga cara y las dos otras caigan sello. La primera caiga sello y las otras dos caigan cara. Que la segunda caiga sello y las demás cara. Que la tercera, ¿sí?, caiga sello y las otras dos caigan cara. Y así sucesivamente vemos cómo son las formas en las que cae la moneda, hasta que encontramos una donde las 3 caen sello. Nosotros queremos saber que caiga sello, pero cuando hice el quinto lanzamiento, ¿sí? Cuando yo hice ese quinto lanzamiento, bueno, cayeron las 3 sellos. ¿Cuál es esa probabilidad? Entonces, la probabilidad de que caiga 3 sellos, ¿sí?, es de un octavo, ¿sí? Porque si vemos que sería la única forma de que caiga sello, 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 es 1 sobre 8 formas en las que puede caer. Y que no caiga entonces sello, los 3 sellos, es de 7 octavos, porque tienen otra forma, o caen las 3 caras, o caen 2 caras y una sello, ¿lo ven? O caen 2 sellos y una sola cara, o caen 2 caras y una sello, como sea. Entonces eso es la probabilidad, es de 7 octavos. Para entonces nosotros decir eso, vamos entonces a utilizar esta función geométrica en donde decimos probabilidad del éxito, P, 1 octavo, por la probabilidad del fracaso, 7 octavos, elevado a la 5 menos 1, ¿sí? Que viene siendo X. ¿Cuál es el valor de X? Que en el quinto lugar, en el quinto lanzamiento, entonces esta moneda caigan las 3 sellos, ¿sí? Estamos viendo que es el quinto lanzamiento. Entonces, el lanzamiento sería 5 menos 1, el exponente, y determinamos eso. Es decir, que existe una probabilidad de 7.33% de que en el quinto lanzamiento obtengamos sello, sello y sello. Cuando vemos entonces una distribución hipergeométrica o lo que es un modelo hipergeométrico, esta distribución se refiere a los experimentos estadísticos que consisten en tomar muestras sin reemplazo, ¿sí? Es decir, que no vuelven otra vez a usarse. De un conjunto finito, él contiene algunos elementos considerados éxitos y los restantes son considerados fracasos. Variable aleatoria, esta variable aleatoria va a representar la cantidad de resultados considerados éxitos que se obtienen en la muestra. Entonces la distribución de probabilidad viene dada como la combinatoria entre el tamaño de la población, el éxito de la población con relación a mi variable, y la combinatoria de n menos k entre n menos k y n. Vamos a ver en el siguiente lámina expresar qué significa cada uno de estos. Sabemos que n es la cantidad de elementos totales del conjunto, lo que llamamos la cantidad de elementos que va a tener la población, ¿sí? K va a representar la cantidad de elementos considerados éxitos en esa población. N va a ser el tamaño de la muestra que yo voy a tomar de esa población, y X va a ser todos los valores que asumirá la variable aleatoria hasta llegar a una cantidad de elementos. Veamos acá. Si nosotros vemos, entonces tenemos n, que es nuestra población. Tiene una cantidad de elementos n. Si nosotros tomamos, tenemos éxitos y fracasos. Este es el modelo binomial que nos representa como tal, o el modelo de Bernoulli. Tenemos éxito y fracaso en esa población. ¿Cuál es el éxito? K. ¿Cuál es el fracaso? N menos K. Entonces, esto es lo que representa el éxito y el fracaso. Entonces, tomamos una muestra n cualquiera de toda la población y vemos que esa cantidad n tiene un éxito y también tiene un fracaso. Entonces, vamos a ver. Primero, vamos a ver con referencia del gráfico. K representado a X es la cantidad o la combinación de KX, es la cantidad de formas de tomar éxitos en una muestra K existente. Es decir, ¿cuántos éxitos tengo yo en una muestra? ¿Sí? O ¿cuántos éxitos tengo yo en el éxito de la población? ¿Sí? N menos K entre N menos X es la cantidad total de formas a tomar N menos X fracaso
de los n menos x existentes. Es decir, yo estoy diciendo cuántos fracasos tengo de ese fracaso. ¿Sí? ¿Cuántos fracasos yo tengo del fracaso de mi población? Cuando entonces yo tengo n éxito por fracaso, ¿sí? Estoy diciendo que es la cantidad total de formas de x éxitos y n menos x fracasos en la muestra. Es decir, yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. Bueno, ¿cuántos vamos a comparar o vamos a tomar una cantidad de éxitos de la muestra en los éxitos de la población y la cantidad de fracasos de la muestra en los fracasos de la población y lo multiplicamos? Y luego tengo NN, bueno, que representa la cantidad de la muestra, es decir, la relación combinatoria entre la muestra y la población. Para ello, entonces, tenemos la siguiente función. Kx, que ya sabemos que representa cuánto éxito tengo en la muestra con relación al éxito de la población. Y aquí cuánto fracaso tengo de la muestra con relación al fracaso de la población. Entonces, éxito por fracaso relacionado dividido entre la cantidad total o la combinatoria entre los elementos de la muestra y los elementos de la población. Bien, la esperanza y la varianza viene definida de la forma. Entonces, la esperanza viene siendo n por k entre n y la varianza, todo esto que encontramos acá. Veamos el siguiente ejemplo de una distribución hipergeométrica o de un modelo probabilístico hipergeométrico. Una caja contiene 9 baterías, de las cuales 4 están en buen estado y las restantes defectuosas, es decir, 5 están defectuosas, solamente 4. Quiere decir que nuestro K, es decir, nuestra población tiene 9 elementos. Nuestra población tiene 9 elementos, de los cuales 4 son éxitos, ¿sí? Y 5 son fracasos, es decir, 9 menos 4, 5 son fracasos. ¿Estamos claros entonces? Bien, ahora bien, se toma una muestra eligiendo al azar 3 baterías, es decir, voy a tomar de esa 9, voy a tomar 3 baterías. Nos mandan a calcular la probabilidad de que ninguna batería esté en buen estado, es decir, nos están diciendo cuál es la probabilidad de que no tenga éxito, es decir, el éxito sea 0. Entonces, probabilidad de que mi variable aleatoria sea igual a 0 es f de 0 y simplemente lo que hago es sustituir el valor de x 0 y voy a encontrar que esto da 0.119, ¿sí? Es decir, 11.9% de probabilidad de que ninguna batería esté en buen estado. Al menos una batería esté en buen estado, entonces que por lo menos x sea mayor o igual a 1, que sea 1, que sean 2 o que sean 3 las que estén buenas o las que estén en buen estado. Entonces eso es 1 menos la probabilidad de que x menos 1 o 0, ¿sí? 1 menos la probabilidad de que 0 estén en buen estado, ¿sí? Esto es 1 menos f sub 0 y aquí determinamos entonces, ya tenemos f sub 0 y podemos calcular la probabilidad de que exista por lo menos una batería esté en buen estado. No más de 2 baterías estén en buen estado, es decir, la probabilidad de que x sea menor o igual a 2, es decir, que una esté en buen estado o ninguna esté en mal estado, una esté en buen estado o 2 estén en buen estado, ¿sí? Bien, entonces eso sería f de 0, f de 1 y f de 2. Luego en el ejemplo de Excel veremos cómo se hicieron estos cálculos y ustedes verán entonces que simplemente lo que tienen que sumar es f de 0, f de 1, f de 2. Vamos a ver entonces esto, probabilidad de que x sea menor o igual a 2. Esta es otra forma de obtenerla. Bueno, sería la probabilidad, sería 1 menos la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2. Y si es mayor o igual a 2, solamente es 3. Es decir, 1 menos la probabilidad de que sea igual a 3. Recuerden que nosotros simplemente tuvimos 3 baterías de la muestra de nuestra población, tomamos 3 baterías. Entonces,
La probabilidad de que x sea menor o igual a 2 es 1 menos la probabilidad de que x sea mayor a 2. Bueno, mayor a 2 es que sea 3. Entonces 1 menos f de 3 vamos a obtener el mismo resultado. Si calculamos entonces en la parte 2 la esperanza y la varianza, vemos que simplemente utilizamos la fórmula de esperanza y de varianza y podemos calcularla. En el caso del modelo hipergeométrico, para determinarlo en Excel, bueno, recuerden que nuestra variable aleatoria tenía solamente 3 valores. Entonces, esta es la distribución hipergeométrica, esta es la fórmula a utilizar. Distribución hipergeométrica la van a encontrar entonces cuando coloquen la palabra distribución. Van a poder encontrar esa distribución. El primer dato que me pide es la muestra de éxito, bueno, el valor de nuestra variable aleatoria. Luego nos va a pedir el número de muestra. El número de muestra en nuestro caso son 3 valores que nosotros tomamos en la muestra. Nos va a pedir la población del éxito, es decir, cuántos valores son exitosos binomialmente dentro del modelo hipergeométrico. Recuérdense que la respuesta es dicotómica, o sea, o hay fracaso o hay éxito. Entonces, en nuestra población, ¿cuánto es ese éxito? Nosotros hemos visto que del todo, de 9, 4 eran éxitos. Entonces, 4. Y el número de la población, que es 4. Ya sabemos entonces que es falso porque estamos trabajando con la función densidad. Damos doble clic una vez escrita la función y encontramos los valores del modelo hipergeométrico. Vemos entonces acá cómo es el comportamiento gráfico. Bien, vamos a ver ahora el modelo de Poisson. El modelo de Poisson es un modelo que puede usarse para calcular probabilidades correspondientes al número de éxitos que se obtienen en una región o un intervalo de tiempo específico, si se conoce el número promedio de éxitos que ocurre. Entonces, para yo poder utilizar un modelo de probabilidad de Poisson, lo primero es que tengo que ver si esto está ocurriendo a un intervalo de tiempo específico o está ocurriendo en una región específica. Y lo segundo que tengo que tener es que yo debo saber cuál es la media o cuál es la esperanza de la población, cuál es el promedio de esa población, cuál es la media de la población. Entonces, yo tener el promedio de éxitos de esa población, yo puedo conocer o usar el modelo de Poisson para poder conocer las probabilidades. En este caso, esta es nuestra función de distribución de probabilidad, que es E menos lambda, donde lambda representa el promedio de éxito de la población, de lo que estamos hablando. Si yo tengo el promedio de éxitos, puedo utilizar el modelo de Poisson. Entonces, lambda representa el promedio de éxitos por lambda sub x, o lambda, perdón, elevado a la x, entre x factorial. ¿Sí? Perfecto. La cantidad de errores de transmisión de datos en una hora es 5 en promedio. Es decir, nosotros tenemos 5 errores de transmisión de esos datos. Y eso ocurre en un lapso de una hora. ¿Sí? Suponiendo que una variable con distribución de Poisson, es decir, tiene una distribución de Poisson, automáticamente hubiésemos visto que tendríamos que utilizar la distribución de Poisson porque nos están diciendo un lapso de tiempo cuánto promedio de errores ocurre. Entonces, eso es un modelo que se ajusta al modelo de Poisson. Determine la probabilidad de que en cualquier hora ocurra solamente un error. ¿Sí? Es decir, estamos viendo, vamos a ver, nuestra variable aleatoria viene siendo un error, 2 errores, 3 errores, 4 errores, y nuestro valor promedio de esa variable aleatoria es 5, que es el promedio de la población. Bien, entonces, en el que una hora ocurra un error. Entonces, probabilidad de que ocurra un error es f de 1, evaluamos en nuestro modelo de Poisson y eso nos da 0.0337. ¿Sí? En cualquier hora ocurra al menos 3 errores, ¿sí? Es decir, que sea mayor o igual a 3 en una hora, entonces viene siendo 1 menos probabilidad de que x sea menor o igual a 2, ¿sí? Porque estamos hablando que sea mayor o igual a 3. Al ser mayor a 3, si yo le resto x menor o igual a 2, 1, entonces estoy encontrando esa probabilidad. Entonces puedo hallar f de 0, f de 1 y f de 2. En el caso de Excel, usted podrá ver este resultado y comparando. Entonces, en 2 horas, bueno, cuando es 2 horas, entonces el promedio ya no es el mismo, el promedio es 10.
Ahora, porque estamos hablando que este promedio es para 1 hora, pero en 2 horas, entonces el promedio es 10. Entonces lambda ahora asume el valor de 10. Cualesquiera ocurren más de 2 errores. Entonces, no más de 2 errores, es decir, que x de la variable aleatoria sea menor o igual a 2. Puede ser 0, 1 o 2, pero no puede ser más de 2. Entonces, eso viene siendo f de 0, f de 1, f de 2, es evaluar ese valor dentro de mi modelo de probabilidad cuando lambda es igual a 10, porque estamos hablando de un promedio ahora en 2 horas. En el caso ejemplo entonces del modelo de Poisson, vemos lo siguiente. Vemos entonces una distribución. Yo extendí mi variable aleatoria porque mi variable aleatoria puede tomar valores eh, infinitos en este modelo, pero a nosotros nos hicieron una pregunta específica. Sin embargo, vamos a ver cómo hacemos o cómo vemos la distribución de Poisson en nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo, vemos entonces que Poisson.dix es nuestra distribución de Poisson. Cuando usted presione distribución, le va a aparecer la distribución. ¿Qué valores le pide? Le pide el valor de x, que va a ser el valor de mi variable aleatoria. Le pide la media, que en este caso es lambda, ¿sí? Le va a pedir el valor de la media y le va a preguntar si es acumulado o es la función densidad. Bueno, en este caso es la función densidad. Entonces damos enter y ahí vamos a encontrar nuestra distribución de Poisson. Vean entonces el comportamiento que tiene, pareciera como una campana o una sección de campana. Esta va a ser mi distribución de Poisson para esta muestra aleatoria discreta. Veamos ahora modelos probabilísticos continuos. El modelo probabilístico uniforme o la distribución uniforme. Este modelo corresponde a una variable aleatoria continua cuyos valores tienen igual valor de probabilidad en un intervalo específico en el que tenga la variable. Es decir, yo puedo tener en un intervalo AB, en un intervalo AB, un conjunto de variables, pero todas esas variables tienen la misma probabilidad, que es 1 entre B menos A, y 0 para otro caso. Entonces, la probabilidad uniforme es la misma para ese intervalo de valores de variable aleatoria. Entonces, la esperanza y la varianza de este modelo es A más B, si los extremos, dividido entre 2, es decir, el punto medio entre el intervalo, y B menos A al cuadrado entre 12 representa mi varianza. Veamos el siguiente ejemplo. Cuando falla cierto componente de una máquina, esta debe detenerse hasta que sea reparado. Suponiendo que el tiempo de reparación puede tomar cualquier valor de 1 a 5 horas, calcule la probabilidad de que la duración tome al menos 2 horas. Es decir, no estamos diciendo si toma al menos 2 horas, estamos diciendo que sea mayor o igual a 2, al menos 2 horas. Sabemos que va desde 2 hasta 5, porque solamente va desde 1 hasta 5 horas este tiempo de reparación. Bueno, vamos a ver cuál es nuestra función de distribución, que es uniforme para todos los casos. Viene siendo 1 entre B menos A. B menos A, en este caso el intervalo va desde 1 hasta 5 horas, entonces sería 5 menos 1 y eso da un cuarto. Para entonces determinar la probabilidad, debo determinar la integral de esta función. Entonces sería la integral que va desde 2, al menos 2 horas, hasta 5, que es la cantidad máxima de horas a la que llega, de un cuarto diferencial de x. Bueno, esto da 3 cuartos, que es equivalente al 75%. ¿Sí? Bien. Calcula el valor esperado de la duración de la reparación. ¿Sí? El valor esperado viene siendo la esperanza. Bueno, sabemos que eso es sumar 1 más 5, que son los extremos, entre 2, y eso da 3 horas. Es decir, el promedio es de 3 horas de trabajo para la reparación. Suponga que la reparación tiene un costo fijo de $100 y un costo variable de $10, el cual se incrementa cuadráticamente dependiendo de la duración. Calcula el valor esperado del costo de reparación. Ok, perfecto. Una de las cosas que tenemos que ver es que esta variable aleatoria de costo no tiene nada que ver con la variable aleatoria de tiempo, ¿sí?
pero sabemos que va en función, ¿sí? de una variable aleatoria X cualquiera, y que ese valor de la variable aleatoria va a depender del tiempo de reparación. Entonces nos dice que suponga que la reparación tiene un costo de $100, ¿sí? Tiene un costo de $100, pero eso costo tiene un costo variable que se incrementa con la duración, es decir, se incrementa con horas. ¿Cómo se incrementa? Cuadráticamente. Entonces, si yo ese valor de 10 lo voy a multiplicar por el incremento que se va generando, es decir, a medida que vayan pasando las horas, yo voy a ir sumando y sumando y sumando 10 por x al cuadrado, es decir, ese valor de tiempo se va a elevar al cuadrado. Perfecto, entonces nos dicen determina la esperanza ahora de esta variable aleatoria, que es la variable aleatoria de costos. Entonces la esperanza del costo es la esperanza del costo que representa esto. Bueno, aquí simplemente aplicamos distributiva de la esperanza, sería 100. La esperanza de 100 es 100 porque esperamos un valor, no tiene el promedio va a ser 100, más 10, esperanza de 10 es 10 por esperanza de x cuadrado. Bueno, nosotros podemos determinar esta esperanza de x cuadrado, ¿sí? Si recordamos cuando determinamos la esperanza de x cuadrado en las clases anteriores, eso era la integral que va en el intervalo de 1 a 5, ¿sí? El intervalo de 1 a 5 porque siempre toma desde 1 hasta 5 horas de un cuarto de x cuadrado. En este caso, el valor de x elevado al cuadrado. Es decir, la función f, que es esta que vemos representada para nuestra esperanza, multiplicado por un cuarto, que ese un cuarto representa el tiempo, ¿sí? O nuestra función de distribución. Y esto da 31 sobre 3, este valor de la integral, ¿sí? Ahora bien, nosotros sabemos que la esperanza de costo es este valor, por lo tanto sería 100 más 10, 31 sobre 3, y vemos que el valor esperado de costo, o sea, de 203.3 dólares. Bueno, 203.3 dólares, ¿por qué? Bueno, porque ese costo se va incrementando en función de las horas. Supongamos que la persona tardó 3 horas, bueno, entonces sería desde 1 hasta 3, ¿sí? Porque tardó 3 horas. Y vemos cuál es ese valor esperado que nosotros vamos a encontrar de costo. Vamos a ver entonces lo que es el modelo probabilístico normal o el modelo probabilístico de distribución normal. Es la piedra angular de la teoría estadística moderna, conocida y estudiada desde hace mucho tiempo y es utilizada para describir el comportamiento aleatorio de muchos procesos que ocurren en la naturaleza y también realizados por los humanos. La distribución de probabilidad de esta variable aleatoria es esta función que vemos acá, que netamente nos está diciendo que la función es igual a 1 sobre sigma. Sigma, recuerden que es nuestra desviación estándar, ¿sí? Nuestra desviación estándar por la raíz de 2pi exponencial de 1 o menos 1 sobre 2 por la varianza, eso multiplicado por x, donde x va a ser mi valor que asuma mi variable aleatoria menos la esperanza o la media elevado al cuadrado. Esta es una forma de distribución normal. Luego veremos que esto está un poco más normalizado, un poco más esquematizado o graficado y vamos a poder verlo mejor. Y con esperanza, bueno, si la esperanza es la media sigue siendo mu, es decir, la misma media de la población, y la varianza va a ser nuestro sigma cuadrado, como nosotros lo habíamos visto normalmente en nuestras clases anteriores. La gráfica de esta función es similar a un perfil de corte vertical de una campana. Vean que si yo tomo una campana, pareciera esto un corte transversal, un corte de perfil. Tomar la campana, la corto y veo que se forma esto como una campana. Tiene las siguientes características. Es asimétrica, es simétrica alrededor de mu. Es decir, si yo tengo mu que está acá, ¿sí? El valor de esta curva que ven acá es simétrico al valor de esta curva que ven acá. Si tiene simetría, como que si el valor de mu se comportara como un espejo, entonces ella se ve de frente. Su asíntota es el eje horizontal, es decir, es asintótica, no es un valor que corta a ese eje horizontal, y sus puntos de inflexión están
ubicados en mu menos sigma y mu más sigma. Sí, correcto. Es decir, en el momento que llega a mu menos sigma, mu más sigma, hay un cambio en la orientación de este valor. Es decir, vean que acá tiene una forma cóncava y luego toma una forma convexa. En ese punto en donde comienza a tomar la forma convexa es mu menos sigma, mu menos sigma. Entonces ahí es un punto de inflexión, cambia la concavidad de mi curva. Ahí lo vemos. Si en este caso fuese una curva que tuviera una concavidad mayor, entonces ahí veríamos cómo se forma esa concavidad. Pero siempre esta concavidad va a cambiar justo en el momento en el que alcance mu menos sigma. Para generalizar y facilitar el cálculo de la probabilidad de distribución normal, es conveniente definir una distribución normal estándar. ¿Esto por qué? Bueno, porque esto nos permite agilizar un poco más el cálculo de la función o el cálculo de los valores que nosotros tenemos para la función. Si nosotros estandarizamos esta función, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Estamos diciendo que nuestro mu vale 0 y que nuestra varianza vale 1. Es decir, nuestra esperanza es 0 y nuestra varianza es 1. Ahí estamos entonces haciendo la distribución normal estandarizada. Por lo tanto, si nosotros hacemos eso, vemos que encontramos que la función ahora es 1 sobre raíz de 2pi exponencial de menos 1 medio de z al cuadrado, donde efectivamente mi valor de z, ahora z va a ser lo que va a representar a esa variable aleatoria. Para calcular la probabilidad de este modelo, entonces es la integral desde menos infinito hasta ese valor de z de mi función f de x. Para el cálculo manual se usan tablas de valores, es decir, usando la tabla de distribución del mal estándar, calcule la probabilidad de que z sea menor o igual a 1.45. Entonces, para hallar la probabilidad de que z sea menor o igual a 1.45 es f de 1.45. ¿Cómo determinamos este f de 1.45? Vemos f de 1.4. Bueno, ubicamos acá 1.4, z, 1.4. Y vemos que termina en el decimal 125, es decir, 0.05. Es lo mismo que dijera 1.4 más 0.05 es 1.45. Entonces 1.4 y vemos nuestro último decimal que es 0.05. Es decir, nuestro último decimal está en 0.05. ¿Sí? Bien, entonces sería 1.4, 0.05. Al sumar eso nos da 1.45. Ahí encontramos entonces f de 1.45. F de 1.45 es 0.9265, tal como lo estamos viendo acá. ¿Sí? Es decir, si nosotros vamos a hallar una probabilidad de que z sea menor o igual a un valor, estamos hallando f de z. ¿Sí? Hallar f de z representa que z sea menor o igual a un valor, ¿sí? A un valor de z. Ahí estamos hallando f de z, y hallar f de z es hallar el valor que se obtiene a través de esta tabla. Esto sería f de 1.45, la suma de 1.45 es 1,4 1,4 más 0.05, 1,4 más 0.05, eso nos da al corte 0.926471, que los ceros son 9265, y ese es el valor que nosotros vamos a obtener de probabilidad. Calcule la probabilidad manual, entonces sabemos que usamos las tablas. Si z es mayor a 1.45, bueno, recuerden lo siguiente, nosotros dijimos que si z es menor o igual a 1.45 es f de 1.45, tal como lo estamos viendo aquí en la región subrayada. Valores menores a z, no estamos viendo valores mayores a z, pero la probabilidad total siempre es 1. A 1 le resto ese valor y vamos a encontrar entonces para mayores a z, mayores a 1.45. Entonces mayores a 1.45 es 1 menos la probabilidad de que sea menor. Bueno, la probabilidad de que sea menor es de 0.9264, como nosotros lo vimos acá, 9265, perdón, y eso nos da 0.0735.
que z sea menor a menos 1.45. Bueno, que sea menor a menos 1.45, decía z menor a menos 1.45 es lo mismo que 1 menos z, perdón, 1 menos f de 1.45, ¿sí? ¿Estamos claros? Entonces, estamos diciendo acá que sea menor a menos 1.45. Vean que ya no es 1.45, sino menos 1.45, si está más acá. Bueno, el valor por simetría de f de menos 1.45, es decir, de signo negativo, entonces 1 menos el de signo positivo. Entonces, 1 menos signo positivo, encontramos que es 0.0735. Para el caso entonces que va de un intervalo desde 1.25 hasta 1.45, bueno, tomamos el valor de 1.45 del ramo extremo y le restamos el de 1.25. ¿Cómo es esto? Vamos a verlo gráficamente. Si yo tengo acá desde 1.25 hasta 1.45, veamos, déjenme hacer un gráfico acá. Supongamos que este valor es de 1.25 y supongamos que este valor es de 1.45. Bueno, estamos diciendo que estamos hallando la probabilidad en esta región rayada que está aquí, ¿sí? Si yo a toda la de 1.45, la probabilidad de que sea menor a 1.45, le resto la probabilidad de que sea menor a 1.25, entonces estoy encontrando justamente esta región. Entonces, por eso es que vemos en este ejemplo que es f de 1.45 menos f de 1.25. Encontramos la probabilidad en un intervalo. Encuentre z tal que la probabilidad, bueno, nos están diciendo cuál es el valor de z para que la probabilidad sea 0.64. Bueno, tendríamos que con la tabla ver el valor de z más cercano a f de z 0.64. Veamos acá, 0.64, 0.63, 63, 64, aquí 0.6405. Bueno, vemos que eso ocurre cuando es 0.306, entonces sería 0.36. Cuando vale 0.36, ese valor de z es que este valor de probabilidad vale 0.64. Ubicamos en nuestra tabla 0.64, que es este caso que vemos acá. Vamos a subrayarlo. Este valor que vemos acá, ¿sí? 0.64, que es el más próximo, y vemos que se ajusta a 0.06 y a 0.3, entonces sería 0.36, ¿sí? Porque sumamos estos dos valores. Al sumar estos valores, 0.36, entonces z vale 0.36 para que la probabilidad sea de 0.64. Si una variable tiene distribución normal, esta se puede estandarizar y hace que tenga una distribución normal estándar. De esta manera se facilita el cálculo de probabilidad. Es decir, nosotros vemos una función de variable aleatoria que se aproxima a una distribución normal, ¿sí? Y nosotros vamos a hacer que ese valor de z estandarice, es decir, que estamos haciendo que esa distribución normal se vuelva una distribución estándar. Para ello, entonces, convertimos z de lo siguiente. Z va a ser el valor de la variable aleatoria menos mu, ¿sí? Menos el promedio. Este promedio de quién es? El promedio de mi distribución normal entre el sigma de mi distribución normal. Veámoslos mediante este ejemplo. La duración de un evento tiene una distribución normal con media de 10 y varianza de 4. Bueno, nos está dando la varianza. Recuerde que sigma es la desviación estándar, por lo tanto debemos calcular la raíz cuadrada de esto, que viene siendo 2. Encuentre la probabilidad de que el evento dure menos de 9 horas. Entonces, vamos a hallar cuando vale 9, z, y cuando mi variable aleatoria vale 9. Pero vamos a ver, para poder ver por definición, qué era lo que significaba. Primero vamos a definir cuál es mi variable aleatoria.
para mi distribución normal. Mi variable aleatoria para mi distribución normal es X. Y viene siendo, ella tiene una distribución normal con un valor de mu, que es de 10, y con un valor de sigma, que es igual a 2. Perfecto. Luego voy a transformar esa variable aleatoria. Bueno, sabemos que esta distribución puede ser X igual a 1, 2, 3, es decir, mi variable aleatoria puede asumir valores que van desde 1 hasta 2, hasta 3 e infinitamente. Estos pueden ser los valores que puede asumir mi variable aleatoria. Ahora yo estoy convirtiendo esa variable aleatoria en una variable z, que es una variable estandarizada. Entonces, ahora, esta distribución normal que está estandarizada va a ser de 0 a 1, ¿sí? Porque está estandarizada. Cuando estandarizamos hacemos la media 0 y 1 la varianza, ¿sí? Bien, entonces para estandarizarlo vemos que la variable aleatoria es z y nos están diciendo que la duración del evento es lo que va a representar a mi variable aleatoria. Si la duración del evento es lo que representa a mi variable aleatoria, al transformarla, entonces voy a considerar el tiempo. Bien, si considero el tiempo, entonces me están diciendo que sea menos de 9 horas. Es decir, no están diciendo probabilidad de que mi valor de X sea menor o igual a 9. ¿Sí? Menor, en este caso, ¿sí? Menor o igual a 9. O menor a 9, por el caso de menos horas. Bueno, yo debo saber que esto es lo mismo que la probabilidad de que Z sea menor a o menor o igual a un valor, ¿sí? A un valor que está escrito en función de Z. ¿Cómo determino esa función de Z? Bueno, sería este valor de 9, que es el valor que asume mi variable aleatoria, menos la media, como lo vemos acá, menos la media entre la desviación estándar. Y mi desviación estándar es 2. Si yo a 9 le resto 10, eso me queda 1, sería menos un medio. Y entonces estaríamos diciendo que el valor de Z suma un valor de menos 0.5. Vemos entonces que nuestro valor de Z, ahora estamos hallando una probabilidad para una variable aleatoria Z, que además que fue convertida, fue estandarizada. Es decir, nosotros estandarizamos nuestra distribución normal y esto nos dio esta conversión. Entonces vamos a hallar este valor de probabilidad. Este valor de probabilidad lo podemos determinar entonces por el valor de tabla, ¿sí? Y podemos encontrar este valor de acuerdo a la tabla. Vamos a hallar la probabilidad entonces de que sea entre 11 y 12 horas. Debemos hallar entonces nuestro valor de Z para 11, nuestro valor de Z para 12. Y aquí tenemos esos valores. Vamos a hallar F de 1 menos F de 0.5. ¿Sí? Ya entonces convertida nuestra variable aleatoria. Y podemos encontrar entonces esa probabilidad a través de la tabla. Nos dicen CAN, o sea, la variable aleatoria 10 sigma, nos dice encuentra el valor de sigma tal que la probabilidad de que la variable aleatoria sea 9 sea 0.025. Bueno, nosotros debemos tomar este valor de 9, ¿sí? Este valor de 9 que vemos acá, convertirlo en función de nuestra secta y encontramos esta relación que está aquí, que está con relación a sigma, que es lo mismo que 1 menos sigma. Sabemos entonces que la probabilidad debe dar 0.025, ¿sí? Vamos a encontrar ese valor de 0.025 en nuestra tabla. Vemos que es este valor que vemos acá, ¿sí? Y vemos a quién está asociada, a 1.9 y 0.06. Entonces ese 1.9 sabemos que le vamos a sumar ese 0.06 y eso nos da 1.96. Entonces nuestro valor de probabilidad es de 1.96. ¿Por qué tenemos ese valor negativo? Bueno, le hacemos la simétrica para poder encontrar ese valor de sigma positivo que tenemos. En el caso entonces de una distribución exponencial, ¿qué es una distribución exponencial? Es una distribución continua que se utiliza para modelar tiempos de espera
para la ocurrencia de cierto evento. Entonces, la distribución de probabilidad es esta que vemos acá, viene siendo lambda por el exponencial de menos lambda x, para x mayores a 0, 0 en otro caso. Es decir, nos asume una probabilidad para otro caso distinto al que vemos acá. Bien, la esperanza de este valor es 1 entre lambda y la varianza es 1 entre lambda al cuadrado. Veamos entonces que de acuerdo a su origen, que es la distribución gamma, esa distribución no la vemos acá, pero es una distribución existente, la distribución gamma, entonces es cuando ese valor de lambda viene siendo 1 entre beta. Entonces, cuando tengamos escrito 1 entre beta como una distribución gamma, simplemente la esperanza va a cambiar, que es beta y beta cuadrado. Es decir, vemos que nuestro valor de lambda es 1 entre beta, cuando lo tenemos en forma de distribución gamma. Veamos un ejemplo. Un sistema usa un componente cuya duración en años es una variable aleatoria con distribución exponencial con media de 4 años. Es decir, nuestro valor de beta es 4, ¿sí? Y se instala 3 de estos componentes y trabajan independientemente. Determine la probabilidad de que al cabo de 6 años, 2 de ellos sigan funcionando. Perfecto. Entonces, lo primero es que definimos nuestra media, que es 1 entre beta. Por lo tanto, ya tenemos nuestra función de densidad, ¿sí? O nuestra función de distribución de probabilidad. La variable aleatoria es la duración en años de un componente. Entonces, nos están diciendo que determine la probabilidad de que al cabo de 6 años, es decir, de más de 6 años, más de igual a 6 años, dos de estos valores sigan funcionando. Entonces vamos a hallar 1 menos probabilidad de que x sea menor o igual a 6 y hallamos f de 6, sería 1 menos f de 6. Recuerden que nuestro valor es variables aleatorias, es cuando vemos que esto es x menor menor o igual a un valor. Entonces 1 menos f de 6. Y eso es 1 menos la integral desde 0 hasta 6, porque estamos hallando la probabilidad de que f sea 6. Recuerda que eso es la integral de la función densidad. Entonces sería desde 0 hasta 6, un cuarto, y hallamos eso. Cuando hallamos 1 menos la integral, eso nos queda 22.31% de probabilidad. Nosotros acá simplemente lo que consideramos fue lo siguiente: probabilidad de que x sea mayor o igual a 6. Pero tenemos lo siguiente: dos de estos valores, se instalaron 3 componentes y queremos saber 2 de ellos si siguen funcionando o no siguen funcionando. Bueno, entonces ahí estamos en un caso que es un modelo binomial, ¿sí? Estamos en el caso de un modelo binomial, que sigan funcionando o que no sigan funcionando. Entonces n es igual a 3 y la probabilidad de éxito es de 0.2231, porque aquí estamos diciendo la probabilidad de que en 6 años sigan funcionando. La probabilidad de que sigan funcionando, pero queremos saber la probabilidad de que de 3 componentes, 2 de ellos funcionen. Es distinto. Entonces, vamos a estar claros. Esta es la probabilidad del éxito de que los 6 sigan funcionando y la de que al cabo de 6 años sigan funcionando, y la probabilidad ahora de que solamente 2 de ellos sigan funcionando al cabo de ese tiempo. Bien, entonces esto es la probabilidad de que x sea igual a 2, sería f sub 2, y hallamos en distribución binomial esa probabilidad. Sabemos que nuestra probabilidad de éxito fue la probabilidad que determinamos de que, bueno, todos sigan, al cabo de ese año sigan funcionando. ¿Cuántos sigan funcionando? 2 de 3, de 3 que nosotros instalamos, ¿sí? Entonces eso nos da 11.60%. Próximo tema: distribuciones muestrales.